Una nueva generación de Regreso a Casa presenta el audiolibro de Osvaldo Bernadas. Si amas a Dios, te amas a ti. Tu futuro está determinado por lo que estés dispuesto a cambiar hoy. Abril 2013. Educación cristiana. Buenos Aires, Argentina. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15, 10. Tercera parte. Capítulo 10. Fijar la mente en un objetivo. La manera de corregir definitivamente esta realidad tan insatisfactoria es poniéndose metas. No podemos seguir viviendo sin anhelar grandes cosas. Es necesario fijar la mente en un objetivo específico, con determinación y entusiasmo, reconociendo que hay un supremo controlador que está de nuestro lado. Dios debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Sin Dios vivimos una vida de pecado. Una vida de sufrimiento y frustración. Es muy importante que entendamos la definición de la palabra pecado tal como se describe en la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la sanción del Señor es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6, 36. La paga del pecado es la muerte, lo cual indica ausencia de vida. Diferentes áreas de nuestra vida estarán muertas a causa de la presencia del pecado. De esta forma experimentaremos muchos fracasos. La Biblia es muy clara, cuando nos enseña acerca de tener una visión espiritual y eterna por sobre todo lo temporal. Porque si vivís conforme a la carne, morirás, tu vida será un fracaso. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás eternamente y siempre saldrás en victoria. Romanos 8, 13. Para poder comprender plenamente esto es importante ver la raíz etimológica de la palabra pecado, la cual viene del griego, hamartia, o errarle al blanco. Un término utilizado en arquería. Pecar significa perder de vista el objetivo, desviarnos del propósito. Pecar es darle la espalda a Dios. Para volver a la dirección correcta como primera medida, debemos liberarnos de quienes se la pasan todo el tiempo hablando de problemas y en vez de eso buscar sabiduría en Dios. Si queremos aprender a manejar un artefacto, qué mejor que seguir las instrucciones de su fabricante, quien tiene toda la autoridad porque él lo creó. Si queremos obtener victorias, qué mejor que refugiarnos en el poder absoluto de Dios, el Padre de toda la creación. Un hombre compró uno de los primeros autos Ford, y mientras daba un paseo por la ciudad, el auto se descompuso y quedó parado en medio de la calle. Este hombre no tenía idea de qué hacer. Probaba por sus medios tocando aquí y allá, pero no lograba ponerlo en marcha. En ese momento otro automóvil se detiene a su lado. Un caballero muy bien vestido sale del auto y le ofrece su ayuda. Después de ajustar unas piezas del motor, le dijo, «Pruebe ahora». El hombre inmediatamente probó y el motor rugió en perfectas condiciones. Ante la sorpresa del dueño del vehículo, este individuo desconocido se identificó como Henry Ford, el fabricante del auto. Nadie mejor que él en ese momento. Él conocía todo sobre el auto. Dios conoce todo acerca de su creación. Él nos conoce muy bien. Él sabe cómo funcionamos, cuáles son nuestras debilidades, y lo que necesitamos. Nada podemos mantener en secreto ante Él, y nada le es imposible solucionar. Para Dios nada es complicado. Cuanto menos interferencia hay en nuestra mente, más fácil será tener una visión clara. Solo de esa manera podremos concentrarnos en un objetivo. El secreto de la concentración está en la eliminación. De otra manera nuestra energía se irá diluyendo. Nuestros planes no pasarán de ser meros procesos mentales, y nunca conseguiremos nada. En una época me propuse aprender a tocar bien la guitarra. No solo estudiaba mucho, sino que además pasaba tiempo investigando acerca de la vida de los héroes de las 6 cuerdas. Estudiaba sus técnicas, sus estilos, sus sonidos y su identidad musical. Buscaba conocer su mente. Quería descubrir qué era lo que los llevaba a siempre querer entrar en una nueva dimensión, a marcar la diferencia, a ser inusuales. Lo que los hacía diferentes era su determinación en un objetivo definido. Viendo un video de los 80, sobre la vida de Eddie Van Halen, un guitarrista revolucionario para su época, en cuanto a sonido, técnicas y experimentación, fui sacudido con algo que él relató. En los comienzos, después de los primeros conciertos, venía mi hermano, quien era el baterista de la banda, y muy emocionado me incitaba a salir con chicas y amigos, a una noche de placer, para festejar nuestros primeros logros, y yo siempre contestaba, «No, vayan ustedes, para mí no hay nada que festejar, este fue apenas un pequeño show, yo seguiré aquí con mi guitarra. Tengo trabajo. No voy a parar hasta ser el número 1. No puedo darme el lujo de distraerme con esas cosas. Perdóname».
Cuando alcance mi objetivo, todo lo que desee vendrá, y de forma perfecta. Todavía no ha llegado ese tiempo. Si te has propuesto ser bueno en algo, concéntrate, dedícale tu vida, y no te distraigas. No malgastes tu energía. Tal como un río, que desciende de una montaña, con mucha fuerza, si no es detenido con una represa su energía se diluye hasta perderse. Una represa, es la construcción de un enorme muro. Es un dique con compuertas que detiene el cauce del río, construido para generar energía eléctrica. Cuanto más caudal tiene el río, mayor potencia habrá en las turbinas. Si le pones un muro a tus pensamientos, y te fijas solamente en buscar a Dios, seguro conseguirás grandes logros, tu energía no se perderá, te volverás poderoso y apto para recibir el peso de la gloria de Dios. Es obvio que el proceso requiere algún sacrificio, y puede que sea doloroso. Hacerlo te demandará un compromiso. Ponerlo en práctica puede que requiera cambios en tu agenda, que no serán del todo agradables al principio. Dios no es insensible. Él no es indiferente a nuestras debilidades. Él es compasivo y piadoso. Él sabe de qué se trata. Él se hizo hombre, caminó entre nosotros, sufrió y experimentó todo tipo de pruebas. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, él fue menospreciado y partido. Isaías 53:3. Muchos creen que es una expresión de humildad decir soy un caído y no tengo ninguna buena cualidad. Esto no es más que una manifestación sutil de orgullo. Un corazón humilde acepta los dones de Dios, con un solo propósito: servirle. Si lo haces serás siempre favorecido y todo comenzará a funcionar a tu favor. El Señor estará siempre contigo y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Te volverás bendito. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Romanos 8:29-31. La humildad te hace digno de su gloria. La promesa del Señor es verdadera. ¿Y qué sucede cuando Dios glorifica a un ser humano? Les da una parte de su propia gloria y de la gloria de su Hijo. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Romanos 8:17. Por su gracia, Dios nos comparte su gloria. Cuando Dios glorifica a una persona le da un corazón nuevo. Cuando llegue el día, quitaré de ti tus cosas detestables y tus abominaciones y te daré un nuevo espíritu. Quitaré ese corazón de piedra y te daré un corazón capaz de amar, para que andes en mis estatutos, y guardes mis ordenanzas y las cumplas. Entonces serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Ezequiel 11:18-20. Capítulo 11. 4 tipos de personas se acercan a Dios. Así como hay personas con características definitivamente ateas, que por todos los medios siempre buscarán evitar a Dios y desacreditar su existencia, hay 4 clases de individuos piadosos que buscan conocer a Dios. Cada uno tiene diferentes motivaciones. Diversas inquietudes, con una necesidad en común: encontrar respuestas acerca de la verdad. Ellos podrían ser llamados, primero, los afligidos, los que están bajo un fuerte estado de depresión. Los que están frustrados de la vida. Esos que llegan a la iglesia con la soga al cuello. Segundo, los que anhelan riquezas. Los que buscan solamente a Dios para ser prosperados en su economía. Tercero, los indagadores, los que tienen curiosidad de saber y buscan respuestas aquí y allá. Son pensadores, investigadores, donde hay una puerta abierta ellos entran y curiosean. Cuarto, los que buscan conocer la verdad. Estos son los más difíciles de encontrar. Son aquellos que tienen una necesidad natural de obtener conocimiento trascendental. Ellos son sinceros buscadores de Dios. Estos 4 tipos de personas acuden a Dios con diferentes motivaciones y necesidades. Hemos considerado interesante hacer un estudio al respecto, con el fin de saber qué tipos de intereses nos motivan a buscar un despertar espiritual, para así conocer más acerca de las diferentes psicologías con las que nos podemos encontrar. Estas 4 propensiones no se encontrarán puras, como son en su estado original, sino que siempre van a estar mezcladas. Cuando nos encontramos influenciados por la ilusión de este mundo, vivimos en un estado de ignorancia tal, que se nos hace muy dificultosa la posibilidad de adoptar un proceso de vida espiritual.
Desde cualquiera de las 4 categorías antes mencionadas, tendremos la posibilidad de emprender un camino de servicio devocional amoroso al Supremo. La gran mayoría de los que se acercan a Dios son los afligidos y los frustrados. Buscan a Dios como dando un manotazo de ahogado. Sus actividades pecaminosas los han llevado a un estado de miseria tan grave que solo les queda esperar un milagro de Dios. Son personas con enfermedades terminales, gente sin trabajo, adictos a todo tipo de vicios, o aquellos que han sido abandonados por su familia. Este tipo de hombres, en su desesperación buscan al Señor como última alternativa. Por lo general, estas personas, después de encontrarse con el abrazo consolador de Dios, lloran y manifiestan señales de arrepentimiento, se arrodillan frente al altar y hacen promesas, sin medir el grado de la responsabilidad que eso encierra. Después de un tiempo, por lo general, luego que encuentran algún alivio, se aburren de las prácticas espirituales, se olvidan de dónde Dios los rescató, se olvidan de todo lo que habían prometido y vuelven renovados al pecado de su antigua vida. De las 4 categorías esta es la más débil. Estas personas son piadosas, pero su fe es inconstante, por lo tanto son poco confiables y muy desagradecidos. Los del segundo grupo son un poco más elevados. Los que anhelan ser prosperados han llegado a la comprensión de que Dios, siendo la causa de todas las causas, también es la causa de su bienestar económico. Ellos, a pesar de estar apegados al concepto mundano de vida, buscan la bendición de Dios, pero, con el objetivo último de ser económicamente mejorados. Ellos toman de las escrituras las porciones donde se habla de un padre que es dador, que provee con abundancia. Donde se apela a un padre que promete opulencias a sus hijos. Por lo general este tipo de individuos se apegan a un proceso ritualístico, en alguna institución, pero difícilmente aceptan algún tipo de compromiso en el servicio de prédica. Puede que ellos sean muy fieles a la hora de diezmar u ofrendar. Son generosos, porque su fe está basada en el principio de dar para recibir. Muchos de ellos, después de un tiempo se aburren y dejan de participar en los programas espirituales, pero aún apartados siguen mandando su diezmo y sus ofrendas, por miedo a que Dios les arruine su prosperidad. Son adoradores fruitivos. Ellos son interesados. Su realización teológica y su relación con Dios son muy limitadas. Mientras no lleguen a tener una motivación más pura, su servicio al Señor estará contaminado. El tercer grupo se caracteriza por ser curiosos e indagadores. Ellos quieren encontrar respuestas a todo. Ellos nunca se conforman con las teorías ateas sobre la creación del universo y el origen de la vida. Ellos son un porcentaje más pequeño en la sociedad. Son personas bastante inteligentes. Ellos siempre hacen buenas preguntas y no aceptan cualquier respuesta. Ellos nunca harían algo por fe ciega. Por lo general son personas valientes y están dispuestas a aceptar desafíos, pero están apegados a obtener resultados. Gustan de probar diferentes procesos, comparan, pero si encuentran un sistema que consideran fidedigno, donde encuentran respuestas satisfactorias a sus expectativas, pueden llegar a ser muy fieles y volverse instrumentos útiles en las manos del Señor. Son cultos, educados, bondadosos, ordenados, limpios y estudiosos. Si encuentran una guía ejemplar, pueden llegar a ser personas muy apreciables, pero si notan alguna falla a nivel de organización o liderazgo, pueden volverse muy críticos y abandonar el proceso por completo, o se van a otra congregación. El cuarto y último es un grupo muy difícil de encontrar. Son los convocados a volverse personas puras y santas desde antes de su nacimiento. Los buscadores de la verdad. Ellos tienen un llamado. Desde que tienen uso de razón ellos se inclinan a lo espiritual, su objetivo en la vida es uno: revivir su relación de amor con Dios. Estas personas son muy raras en este mundo. Ellos son dignos de respeto, y su asociación es muy valiosa. Son líderes espirituales naturales. No necesitan prepararse, aunque igual lo hacen porque son ejemplares. Ellos suelen estar libres del apego al mundo, situados en el plano de conocimiento puro. Aunque viven en el mundo, sujetos a un cuerpo como cualquier otro, ellos son conscientes que no son de este lugar, que son peregrinos con un propósito y que su destino está en la eternidad. Ellos están protegidos permanentemente por el Señor, y los diagnósticos de este mundo no los afectan. Ellos son portadores de una fe sobrenatural. Ellos llevan a cabo su servicio en forma inmotivada. Para Dios ellos son muy queridos, y Dios es muy querido para ellos. Cualquiera que haya sido la motivación por la que te hayas acercado a Dios, es una buena oportunidad para alcanzar el éxito espiritual. Este estudio tiene como propósito que evalúes con cuál grupo te identificas y puedas trabajar en eso.
lo más probable es que tengas un poco de cada motivación. El punto no fue llevarte a creer que si no perteneces a los que tienen un llamado, nunca podrás alcanzar el éxito. Simplemente se trata de que puedas conocerte más, y de ese modo perfeccionarte en hacer la voluntad de Dios. Sea cual fuera el motivo por el cual estás buscando a Dios, tan solo dile, Señor, llévame donde tú quieras, a la hora que quieras, yo estaré. Si lo haces, tu vida se llenará de paz y gozo. Tu vida solo tiene sentido cuando tu objetivo es alcanzar el plano eterno. Capítulo 12. Un adelantado en su época. Investigando sobre personajes de la historia con características especiales. Estudiando sobre esos que marcaron la diferencia, me encontré con muchos casos realmente asombrosos. Nombres como Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Albert Einstein, Thomas Edison, Isaac Newton, Nikola Tesla, Martín Lutero, me resultaron sorprendentes. Seres revolucionarios en sus áreas, adelantados para su época. De todos esos hubo alguien que mostró características de una determinación y una visión realmente inusual. Alguien que a pesar de tener todo en contra, su economía, su reputación, las creencias populares, la situación histórica y su entorno social, mostró una fe en sus convicciones fuera de lo común. Él fue obstinado y no desistió. A pesar de todas las oposiciones, él consiguió cumplir su sueño. Su nombre es Cristóbal Colón. Alguien realmente extraordinario para su época. Un joven, nacido en el año 1442, en una época que los europeos civilizados, creían que la Tierra era plana, como si fuera una moneda. Esta teoría nunca lo convenció a Colón, no le parecía lógica y por lo tanto, él discrepaba con los eruditos de la época. Sus contemporáneos lo burlaban y lo trataban de loco. Otros lo tildaban de vago, ya que mientras vivía en la casa de su suegra, sobre la orilla del Océano Atlántico, en Portugal, pasaba el tiempo observando las embarcaciones. Él durante horas contemplaba cómo iban desapareciendo o apareciendo en el horizonte, y eso lo llevó a convencerse que el planeta era esférico, y que si navegaba hacia el oeste, cruzando el Atlántico llegaría del otro lado del continente, al Reino de India. Una tierra que en aquel entonces era considerada la mayor potencia en el mundo, donde abundaba el oro, las piedras preciosas, las sedas, los pigmentos, el sándalo, la mirra y el incienso, los elefantes domesticados, armas letales en una guerra en aquel entonces, y la más variada gama de especias comestibles. Todas cosas deseables y muy valiosas para las civilizaciones del momento. Los europeos tenían especial interés por ir a comerciar a India, pero les resultaba imposible ir por tierra ya que España estaba en guerra con los moros y los pasos estaban todos cortados. Colón vio la oportunidad de su vida, a pesar de que todos trataban de ridiculizar sus ideas y lo consideraban un incoherente. Estando solo con su determinación, en contra de todas las creencias oficiales, a pesar de todo pronóstico negativo y sin pertenecer a la realeza, Cristóbal Colón fue y convenció con sus argumentos a la reina de España, Isabel la Católica. Y ella le proporcionó los medios para emprender su viaje a la India, algo que para todos sonaba solo como una aventura mística. Para todos su sueño era tomado como una verdadera locura. Solo una persona con una determinación extraordinaria como la de él, pudo haber convencido a la reina con semejante propuesta en medio de lo que implica estar en guerra. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama se le abrirá. Mateo 7, 7, 8. Así fue su gran audacia. La reina, a pesar de sus dudas y de estar absorta en los problemas que a diario surgían en una nación colmada de hostilidades, accedió a ayudarlo y le proporcionó lo necesario para el viaje. En la madrugada del 3 de agosto de 1492, partió Colón del puerto de Palos, al mando de 3 naves, con una tripulación de aproximadamente unos 90 hombres. La tripulación estaba compuesta en su mayoría de expresidiarios y personas de bajos recursos, sin educación y con muy poca experiencia en navegación, quienes accedieron a hacerlo por un sueldo proporcionado por la corona española. Los marineros tenían como posesión, un blusón largo, un gorro de lana y andaban descalzos. Realmente cuando pienso en aquel escenario, no puedo parar de asombrarme por tanta osadía y convicción. Una fe así de firme puede mover montañas. Alguien con tal determinación jamás se rinde. No me puedo imaginar cómo alguien pudo tener una convicción de tal magnitud, como para realizar semejante proeza. 3 naves de vela, 90 hombres que nunca antes había visto en su vida, en medio del océano, rumbo a lo desconocido.
Una cosa es hacer un experimento en un laboratorio, desentrañar una nueva teoría astronómica, científica o teológica, pero esta actitud realmente sobrepasa a toda manifestación de valentía, y entra sin lugar a dudas en el terreno de lo imposible. De hecho, en cuanto a la historia del mundo, este viaje de Colón marcó un antes y un después. Una fe así es la que anhelo, para poder hacer la voluntad de Dios como nunca antes nadie la ha hecho. No sé cuál era el grado de espiritualidad que tenía Colón, lo que sí sé es cuál es mi realidad hoy, ya que cualquier cosa que proyectemos, que pensemos o que hagamos será con el poder y la autoridad de Jesús de nuestro lado. Si Jesús está con nosotros, ¿por qué dudar? Jesús se acercó a ellos diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Al recordarnos su autoridad, Jesús quiere asegurarse de que sepamos para quién estamos trabajando. Él nos impulsa a que confiemos. Es Dios mismo quien compromete su palabra en esas promesas. Él no es como nosotros que mentimos o cambiamos fácilmente de opinión. El Señor no nos falla jamás. Él no miente, ni se arrepiente de lo que promete. Dios no es hombre, para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, ¿acaso Él no lo hará? Números 23, 19. Capítulo 13. El alpinista. Personalmente clamo a Dios por ayuda y me esfuerzo para no permitir que las circunstancias externas y los pronósticos opaquen las promesas y las palabras que Dios tiene para mí. Una vez leí una historia sobre un alpinista obsesionado por conquistar la cima de la Aconcagua. Inició su travesía después de años de preparación, pero quería la gloria para él solo y por lo tanto subió sin compañeros. Subió y se vio, y se le fue haciendo tarde. Su obstinación hizo que no buscara un lugar donde refugiarse y pasar la noche. Él siguió subiendo, decidido a llegar a lo más alto, donde nadie había llegado aún. Se fueron pasando las horas y oscureció. La noche cayó con gran pesadez, y en lo alto de la montaña no se podía ver nada. Todo era negro, bien negro. Cero visibilidad. No había luna y las estrellas estaban cubiertas por nubes. Subiendo por un alcantarillado, a solo 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por el aire. Fue cayendo a una velocidad vertiginosa. Nada se podía ver y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad era tremenda. Seguía cayendo, y en esos angustiantes momentos, le pasaban por su mente tantas cosas. Estaba convencido que iba a morir. Sin embargo, de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, en medio de un silencio total, suspendido por los aires, no le quedó más que gritar: «¡Ayúdame, Dios!». De repente una profunda voz, procedente de los cielos, le contestó: «¿Qué quieres que haga? Sálvame, Dios mío. No quiero morir». «¿Realmente crees que te pueda salvar?». «Por supuesto, Señor». «Entonces corta la cuerda que te sostiene». Hubo un momento de silencio y quietud, vinieron las dudas y el pánico. ¿Y si solo fue mi imaginación? Preso de un tremendo temor, el hombre se aferró más fuerte que nunca a la cuerda, temblando. Al amanecer del siguiente día, cuenta el equipo de rescate que encontraron colgado a un alpinista congelado, muerto, agarrado con fuerza, colgado de una cuerda, a 2 metros del suelo. Cuando Dios nos habla, ninguna circunstancia anulará su ayuda. Todo depende si confiamos en Él. Los milagros, solo se manifiestan en la obediencia. La palabra hablada por Dios, es algo más que un argumento o una noción teológica. Las palabras de Dios son tan sustanciales, que aún puedes pararte y caminar sobre ellas. Cuando Pedro se lanzó a caminar sobre las aguas del mar, él lo hizo porque Jesús le dijo: «Ven». Pedro no caminó sobre las aguas, él no manifestó un poder místico de levitación. Él no caminó sobre un concepto filosófico. Él caminó sobre la palabra desatada por Jesús: «Ven». Si ponemos nuestra visión en el autor y consumador de la fe, y caminamos siempre sobre sus promesas, inevitablemente habrá victoria. Siempre confiando en Dios, sin dudarlo ni un instante, porque Él siempre cumplirá lo que nos prometió. Hebreos 10, 23. Si el niño le pide pan a su padre, ¿el padre no se lo dará? Si estamos atravesando una situación, lo mejor es pedirle orientación a Dios. «Oh mi Señor, ayúdame. Me siento solo y sin fuerzas. Sin tu mano que me guíe me extravío fácilmente». Cuando Pedro se distrajo y comenzó a sumergirse, él no recurrió a su experiencia en el mar. Pedro era un experimentado pescador, y un muy buen nadador.
Se cuenta en la historia de la segunda pesca milagrosa, que después de reconocer a Jesús resucitado, se ajustó la ropa y se arrojó al mar para ir nadando hasta la orilla. Juan 21:14. En este caso, Pedro no recurrió a sus fuerzas. Él entendió que solo Cristo lo podía ayudar. Pedro extendió sus manos y se rindió al Señor. Ayúdame, Señor, a permanecer humilde en medio de las dificultades. No ocultes de mi vista tu espíritu. Yo sé que tú tienes un lugar especial para mí. Guíame hacia ese lugar. Si tú puedes creerle a Dios, sabrás quién eres en Dios. Esta actitud te permitirá alcanzar la plenitud. Dios es quien te ha creado y es Él quien te dará los recursos necesarios. Tú no eres el producto de un accidente de papá y mamá. Tu vida no es una casualidad. Detrás de ti hay un programa. Hay una agenda sabiamente digitada para que tus días en este lugar sean exitosos. Depende de ti confiar en eso. Tu futuro se decide por lo que elijas creer hoy. Fe es creer. La fe es una sustancia invisible, así como lo son también el viento o la electricidad. La fe es el antídoto extraordinario para que ocurran los milagros. Es el imán que atrae lo de Dios hacia ti. Una fe resuelta puede superar cualquier reto. La fe no opera en el reino de la posibilidad. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe empieza donde termina el poder del hombre. George Mueller. El camino para ver con la fe es cerrar los ojos de la razón. Si has llegado hasta este punto del mensaje, es porque estás vivo. Es porque en ti se ha despertado una inquietud. Jesús tiene un plan para tu vida. Algo se ha inquietado dentro de ti. Para mucha gente llegar a terminar algo es una verdadera hazaña, sin embargo tú aceptaste el desafío cuando comenzaste a escuchar este audiolibro. Has atravesado la mayor parte, felicitaciones. Por favor, sigue adelante escuchando, ten valor, no pierdas la fe.